¿Ha bajado el narcotráfico? ¿Cumplieron los políticos? ¿Hoy hay menos divorcios que en el 2005? Pues un rotundo no. Entonces, ¿dónde quedó todo el circo de la noche del 31 de diciembre del 2005? ¿Dónde quedó todo ese circo? Entonces, sí es un ritual vano, ¿estamos? Es un ritual inútil, vacío, sin sentido. Y el mundo, cuando digo el mundo, pues los que no tienen a Cristo como su Señor, pero también algunos cristianos tienen un concepto de la prosperidad puramente material. Porque todo el mundo decimos, feliz y próspero año, en este caso 2007, ¿verdad? Pero el concepto que ellos tienen, y lo triste es que algunos cristianos envueltos en esto también, es un concepto puramente material, todo gira alrededor de lo económico, del dinero, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Y eso es lo que a nosotros nos interesa como hijos de Dios, ¿no? No sé cuántos de ustedes escucharon la enseñanza o la serie del verdadero evangelio, pero allí se mostró claramente cómo el Señor pone énfasis en lo espiritual. Y lo material eso nos lo añade, pero no es el énfasis de la Biblia. Y yo quiero hablarles sobre 9 significados bíblicos acerca de cómo prosperar o de lo que significa la prosperidad. Y está muy interesante el tema. Entonces yo quisiera irme así rápido. El número 1, porque cuando nosotros leemos la Biblia y aparece la palabra prosperidad, que seas próspero, yo deseo que tú prosperes, lo que primeramente se nos viene a la mente es dinero. Pero vamos a ver cómo la Biblia trata este asunto y vamos a ver en qué consiste la verdadera prosperidad. En Génesis 26, si va conmigo, en el capítulo 26, en el versículo 12, Génesis 26, 12, aquí está Isaac, hijo de Abraham, siervo de Dios, tremendo, y dice así: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Uy, le fue bien, ¿no? Y le bendijo Dios. Versículo 13, el varón, o sea Isaac, se enriqueció y fue prosperado. Digan todos, fue prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Pues todos. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Esta frase donde dice que Isaac fue prosperado, se utilizó la palabra hebrea halak, con K al final, halak, que significa avanzar, significa alcanzar. Es decir, algo sucedió con la bendición de Dios en la vida de Isaac que avanzó en su vida espiritual. Alcanzó metas espirituales, porque él era un hombre espiritual, pero también significa aumentar. Es decir, Dios, ¿quién fue el que lo bendijo a Isaac? Dios. Entonces Dios le aumentó, también significa halak, significa aumentar. Dios le aumentó los bienes aquí en esta tierra. También significa crecer. Y ellos crecieron. Significa extender. Y Dios extendió a Isaac. Dios lo hizo avanzar, alcanzar, aumentar, crecer y extenderse. Pero viene aquí una pregunta: ¿esto fue nada más porque sí? La respuesta es no. Vamos al mismo capítulo, pero en el versículo 2. Y ahí vamos a ver la razón por la cual Dios lo prosperó. Es decir, lo extendió, lo aumentó, lo hizo avanzar, lo hizo crecer. Versículo 2, y se le pareció Jehová, está hablando de Isaac, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Sabemos todos que Egipto es un tipo del mundo.
Y en Egipto el faraón, que es un tipo de Satanás, es el que gobernaba el Egipto. Y cuando Dios le dice, mira, no desciendas a Egipto, ¿qué hizo Isaac? Obedeció. Obedeció y no descendió a Egipto. En otras palabras, no vayas a Egipto, no confíes en el faraón, no confíes en la forma de vida de los que viven en el mundo. No, yo te voy a dar algo mejor, algo muy distinto, pero tienes que obedecerme. Muchos quieren la prosperidad de Dios, extenderse, crecer, aumentar, pero no obedecen a Dios. Entonces, la bendición, así como la maldición, no vienen sin causa, no vienen nada más porque se le ocurrió venir. No, es por lo que hacemos. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Obedeció. En Génesis 39 encontramos la segunda definición de prosperidad y cómo es que ellos fueron prosperados. ¿Cuál fue la primera? Por obediencia. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? Obedecer. Obedecer la palabra de Dios. Hay algunos que piensan que por hacer un ritual de leer el Salmo 91 o el 23 en la última noche del año, ya con eso Dios los va a prosperar. No. Nosotros no somos chamanes ni supersticiosos. Somos gente que obedece a Dios. Y es en base a la obediencia que viene la prosperidad de Dios, que aquí significa alcanzar, aumentar, crecer y extenderse. Ahora, vamos a Génesis 39, en el versículo número 1. Vamos a ver qué dice allí. Aquí está hablando de José. Génesis 39, versículo 1 dice: y llevado pues José a Egipto, nada más que aquí él no se fue porque quiso, sino que se lo llevaron cautivo, porque sus hermanos, acuérdense, lo vendieron, ¿sí? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Digan todos, varón próspero. Fíjate, tú puedes ser un varón próspero, puedes ser una mujer próspera, pero vamos a ver qué significa aquí prosperar y cómo fue que prosperó José. Entonces dice que él fue llevado y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3: y vio su amo, Potifar se llamaba, que Jehová estaba con él. Y Dios ha prometido estar con nosotros, ¿cierto? Bien. Y que todo lo que él hacía, todo lo que José hacía, Jehová, Dios, lo hacía prosperar en su mano. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan les salga bien? ¿A poco creen? Yo les pregunto. ¿Esta bendición de prosperidad para José vino nada más porque sí? No, vamos a ver que no. Varón próspero dice. Y aquí se utilizó la palabra hebrea salak. Se parece un poco a la pasada, pero no es lo mismo. La otra es con J, esta es con S. Salak. Y aquí salak, que se tradujo fue un varón próspero y todo lo que él hacía era prosperado, pero sobre todo varón próspero. Salak significa aquí empujar hacia adelante. ¿Qué significado tan más extraño? ¿Cómo entender eso de que José, que la Biblia dice que José fue un varón próspero? Y próspero allí, la palabra salak, significa empujar hacia adelante, significa lograr, significa tener éxito también en el hebreo. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Que Dios empujó a José, fue Dios el que preparó todo para cumplir su propósito. La diferencia entre José y muchos de nosotros es que cuando Dios nos empuja para cumplir sus propósitos, no lo entendemos. Te corren del trabajo y ya se te vino todo el mundo encima. ¿No será Dios que te está empujando para darte uno mejor? Pero siempre lo vemos nosotros de una manera negativa. Entonces dice que fue un varón próspero, y aquí se podría definir de esta manera:
José fue prosperado porque Dios lo empujó hacia adelante. Eso significa en el hebreo. Pero ¿cómo entender? Déjeme darle un poco más de luz. En Génesis 45, en el versículo 5, ahí José, una vez que está allí en Egipto, llega a ser el primer ministro de Egipto. Ese no era un plan de él, el plan era de Dios. Porque Dios sabía que iba a venir hambre en la tierra donde estaban sus hermanos. Y fíjense, como Dios es todo omnisciente, sabe todo, y él cuidando a su pueblo, empujó a José, aunque fue un episodio de tribulación y de dolor. Pero la Biblia dice que sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sabes que Dios nos quiere empujar? Pero a veces nosotros, empujar no para caernos, empujar sino para, ándale, como decir, ándale, vamos. Pero nosotros nos hace falta tener el carácter y el corazón que tenía José. Si nosotros analizamos detenidamente su vida, nos damos cuenta que no se quejó, no le reclamó a Dios. ¿Por qué me pasa a mí que no soy hijo del rey? Y todas esas cosas que decimos a veces los cristianos. Porque él sabía que nada se movía sin que Dios lo permitiera. Escúchame bien, mientras tú no entiendas que todo lo que pasa en tu vida, Dios está detrás de ello, tú no la vas a hacer. Sigues cristiano y eres salvo y pues está asegurada tu salvación en Cristo, pero vas a vivir aquí de una manera sin entendimiento, así todo, que no dije. Y entonces José, fíjate lo que le dice a sus hermanos, cuando él ya está allí como primer ministro y sus hermanos vienen y piden de comer, van a comprar comida a Egipto, y él los reconoce y los mira. Dice, estos son mis hermanos. Y les vende comida y regresan por segunda vez. Y José dice, ahora debo de darme a conocer o que ellos sepan que soy yo. Entonces él les dice en el versículo 5, en el 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, soy su hermano. Y como que se sorprendieron y todavía les explica, el que vendieron. ¿Qué no tenían un hermano que vendieron? Y se miraron todos, es el que vendieron para Egipto. Fíjate el versículo 5, ahora pues dice, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Quién está detrás de lo que tú estás pasando? ¿De veras lo crees? ¿Que Dios está detrás de todo lo que te está pasando? Sea bueno o no tan bueno. Pero siempre Dios moverá nuestras vidas, aunque a veces nos duele, nos trae sufrimiento y lágrimas. Pero siempre Dios que permite algo es para empujarnos hacia algo, alturas más elevadas, a dar un paso más allá. Siempre es así. Dios siempre entonces te va a empujar hacia adelante, nunca te va a empujar hacia atrás. Jamás. Él quiere que vayas de gloria en gloria, que vayas avanzando, pero a veces solemos quedarnos estancados. Y es cuando el Señor viene y te empuja. Fíjate, a mí Dios una vez me empujó y bien fuerte. Y si no me hubiera empujado en aquel tiempo, yo no estuviera en este momento, ni ustedes aquí. Seguramente, como Dios es todopoderoso, ustedes serían salvos y estuvieran en alguna iglesia por ahí. Pero Dios quería formar, entre otras tantas congregaciones, esta. Entonces, cuando a mí me empujó, yo no entendía. Yo no sabía por qué Dios me empujaba y me sacaba de ese lugar donde yo estaba.
Pero yo no discutí con Dios. No me puse a llorar ni a alegarle. El hecho de que yo no entienda, el hecho, mira, de que tú no comprendas todas las ecuaciones de las matemáticas no significa que no existan. O de que si tú no las entiendes, dices, ay, ¿de qué sirve la vida? No entiendo las matemáticas. O sea, el hecho de que tú no entiendes muchas cosas que Dios hace, no es para que, ay, o sea, pegues el grito en el cielo, te deprimas y te pongas desesperado. Con lo único que debemos de conformarnos es con saber que Dios tiene todo en sus manos. Y me empujó, hermanos. Y hoy sé por qué me empujó. Está esta congregación y están otras decenas más de congregaciones que resultaron, son producto de ese empujar que hizo Dios. Y Dios prosperó mi ministerio. ¿Lo entienden? Y Dios prosperó mi vida. Pero en el empujar hubo lágrimas y tribulación. Y bueno, en estos días te llaman los amigos, les llamas y, oye, ¿cómo te ha ido? He oído que Dios te ha bendecido mucho. Sí, Dios me ha prosperado. Dios me ha me empujó y me ha bendecido. Entonces, deja que Dios te dé empujoncitos de vez en cuando. Aquí a nuestros hermanos los empujó hasta Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, Dios tiene su plan. Ahora nos visitan acá. Entonces, deja que Dios te empuje, hermano. No empujes tú con tus propias fuerzas, porque tus fuerzas se agotan. Pero la fuerza de Dios con la que Él te empuja y te impulsa, esas son inagotables. Vamos a ver en Jeremías capítulo 5 lo que le sucedió en un tiempo en la historia de Israel. Jeremías capítulo 5, vamos a ver lo que le sucedió al pueblo de ese entonces. Jeremías 5, versículo 27. Fíjate lo que dice: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas, pero llenas de engaño. Ay. Así estaban en las casas de muchos israelitas, llenas de engaño. Así dice, se hicieron grandes y ricos. Se engordaron, dice, y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Aquí les está hablando a los líderes de Israel. La causa del huérfano tampoco. Con todo, se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres no juzgaron. Mira, esta palabra, se hicieron prósperos, es la misma, salak. Nada más que resulta que aquí Dios no los empujó. Ellos solos, con sus propias fuerzas, pero a base de engaños, mentiras y fraude, y dejar de hacer justicia, prosperaron. ¿Cuánta gente hace lo mismo? Y algunos dicen, Dios me bendijo. Pero la tranza, el fraude, la mentira y el engaño jamás trae la bendición de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Nunca será bendecido eso, aunque aparente una prosperidad. Dice aquí que hicieron todo engaño, aún así dice, se hicieron prósperos y se sentían bien bendecidos. Dios me bendijo. Sí, porque hiciste tranza, no me digas. Ay, hermano, pues es que como dice la Biblia, que el que tranza no avanza. A algunos más les falta que digan eso, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 29. No castigaré esto, ¿qué? Lo que hicieron. A pesar de su aparente prosperidad. Ellos prosperaron porque en sus fuerzas empujaron. No fue Dios el que los impulsó. No fue la confianza en Dios ni la integridad con Dios la que los impulsó
y como consecuencia vino la prosperidad. No, ellos hicieron sus engaños, sus mentiras y sus tranzas y prosperaron. Así como Isaac. Pero nota la gran diferencia de Isaac, al cual Dios empujó, a José, al cual Dios empujó, y a estos que empujaron. ¿Cómo Dios se va a impulsar o empujar al engaño? Jamás. Sin embargo, ellos creyeron que Dios los estaba bendiciendo. Así hay muchos cristianos, son mentirosos, engañadores, y luego fíjense lo que sucede. Les va bien en su negocio y dicen: Dios me bendijo. Sí, ¿cómo no? ¿De veras lo crees? ¿Que fue Dios? Imposible. Porque Dios no es promotor del pecado, pero para nada. Entonces dice: no castigaré esto. Entonces hay una prosperidad, pero en base a todo eso que ya mencioné, y esa no es de verdadera prosperidad. ¿Estamos o no? Fíjate, en Mateo 16:26, no lo busque, dice Jesús: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este verbo ganar habla de bienes materiales. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todos los bienes materiales posibles, habidos y por haber, si pierde su alma? ¿Sabe? Hace unos 3 meses leí una entrevista que le hicieron hace un poco más de 3, 4 meses a uno de los hombres más ricos del mundo. Es mexicano, se llama Carlos Slim, es el dueño de Telmex, es el dueño de las pastelerías El Globo, es el dueño de medio México. Es uno de los 10, está en la lista de los 10 más ricos del mundo. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? No sabe. Uno de los hombres de los 10 más ricos del mundo. Con lo que él tiene, se podría casi pagar la deuda externa de México. ¿Sabe qué respondió cuando le preguntaron que si era feliz? Dijo: no soy feliz. Así dijo. No es feliz. Y todavía usted quiere lo que ellos tienen. Este hombre, miles de millones de dólares, y respondió: no soy feliz. Tenía razón Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo? Y hay maneras legaloides de ganar mucho dinero. Pero ¿de qué le sirve al hombre? No soy feliz. Con razón dice la Biblia que vale más la casa donde hay legumbres, pero en paz y felicidad, que donde hay un toro cocinado y engordado y donde hay abundancia de comida. ¿Qué es la verdadera prosperidad? Sin embargo, fíjese, todo lo que el mundo quiere, con las uvitas y cuanta cosa, y el fin de año, es un próspero año, que ahora sí te vaya bien en tu negocio, y todos: ay, sí, ahora sí, que me vaya bien en mi negocio. Todo lo que dice. Ay, quisiera, si me concediera ser como Carlos Slim. Primera de Reyes capítulo 2. Vamos sobre la tercera. Primera de Reyes 2, en el versículo número 3. Aquí está David, que ya estaba viejito, ya parecía el 2006. En ese tiempo estaba hablando con Salomón y le dice, Primera de Reyes 2, 3, le dice: mira, Salomón, en el 2 dice: yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra, o sea, morir. Como les dije hace poco, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. ¿Sí o no? Bueno. Dice: esfuérzate, le dice a su hijo Salomón, y sé hombre, le dice. Pero luego le da una instrucción básica para la vida. En el versículo 3
guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Número 1. Número 2, andando en sus caminos. Número 3, y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes. Ay, qué bonita palabra. Digan otra vez, para que prosperes. ¿Les gusta esa palabra? Es bonita, ¿no? ¿Verdad que es bonita? Próspero 2007. A ver, dile a tu hermano, feliz y próspero 2007. Es bonita esa palabra. Sí. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ok, vamos a estudiar aquí. Aquí, la palabra que se usó fue una palabra que significa, es media impronunciable. ¿Sí? Entonces esa no la vamos a guardar. Pero significa hacer. Hacer. ¿Qué le dijo guarda? Guardar aquí es hacer. Significa inteligencia. Fíjense qué interesante, ¿eh? Significa prudencia. Aquí para que prosperes significa prudencia, inteligencia, hacer, significa sabiduría, significa cordura, significa entendimiento. ¿Se acuerdan en Josué 1:7? No lo busquen, donde dice esfuérzate y sé valiente. Mira, no te apartes de la ley de Jehová, ni a izquierda ni a derecha. ¿Se acuerdan que le dijo? En este caso está Josué recibiendo la instrucción de Moisés. Le dice, mira, esfuérzate, sé valiente, no te tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda. No, guarda todas las cosas que Jehová tu Dios nos ha mandado. Porque entonces le dijo a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué promesa! Pero ¿dónde está el secreto? ¿Va a venir la prosperidad? ¿Todo te va a salir bien nada más porque lo crees, lo confiesas y lo recibes? Eso se llama superstición. No. ¿Por qué? Por guardar la palabra de Dios, por andar en sus caminos, por guardar sus mandamientos, por guardar sus preceptos. Entonces no nada más porque sí, no. Dice guarda, obedece, cuida de hacer lo que tienes que hacer. Entonces tú prosperarás, le dijo, si obedeces y haces los mandamientos de Jesús en este caso. Escucha, también significa, acuérdense, inteligencia, prudencia, sabiduría, cordura, entendimiento. Entonces podemos parafrasear así: si tú haces la palabra de Dios, si la vives, la obedeces, entonces tú vas a poder obrar con inteligencia. Y con inteligencia harás todas tus cosas. Y con prudencia harás con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. Y fíjate, con sabiduría harás tus negocios. Con sabiduría. Hay cosas que se hacen con fe y hay cosas que se hacen con sabiduría. Por ejemplo, si tú estás enfermo y tu pie está así y quieres que esté bien, tú necesitas fe o sabiduría. ¿Qué necesitas? Fe. Pero no sabiduría. ¿Verdad que no? Pues fíjate que no es sabio dar tarjetazos y tarjetazos y tarjetazos. Y eso en este tiempo. No es sabio. ¿Cómo Dios quiere que te prospere si tú no usas y haces las cosas con sabiduría, con inteligencia, con cordura? Entonces, la prosperidad no nada más porque creo, confieso y recibo, no. Eso es metafísica. Es tener pensamientos positivos que se levantan sobre lo tangible. Entonces, como yo lo creo, lo confieso y lo recibo, entonces ya me viene la prosperidad. Sí, chuchis. ¿Cómo no?
¿De veras lo crees que es así? Pues fíjate, lo triste es que hay muchos cristianos que así lo creen. O sea, son unos tremendos desobedientes. La palabra de Dios la tiran por la ventana y luego quieren que Dios los prospere. Y luego, ay, Diosito Santo, que este 2007. ¿Tú crees que con una oración va a venir la prosperidad? Escúchenme bien, la prosperidad no viene por desearla, sino por hacer. A ver, ahí va otra vez. Está bueno esto. La prosperidad no viene por desearla, viene por hacer. En este caso, ¿qué? La palabra de Dios. Ya vimos lo que es el verdadero evangelio, hermanos. Sean diferentes. ¿Qué vas a hacer cuando tu enemigo te maldiga? Ahí es donde viene la prosperidad. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. No es complicado. Lo complicado viene cuando no obedecemos y luego hacemos un desastre de nuestra vida y luego a veces vienen conmigo y quieren que con una oracioncita yo les resuelva lo que ustedes durante toda su vida están derribados. Hermanos, acuérdense, yo no soy Walter Mercado, que con unas palabritas y unos deseos y que no sé qué tanta cosa ya te va a ir bien. No. Mira, tú no vengas a pedirme oración si tú sabes que tu vida anda chueca. Hermano, para que me vaya bien el 2007. Como en esta semana, hermano, ahora no, lo que tienes que hacer es arreglar tu vida, le dije a una señora. Hermano, lo que usted tiene que hacer es arreglar su vida. No, pero si usted ahora me va a ir bien, por más, mire, yo puedo hasta ayunar y bajar unos kilitos que me hacen falta. Pero ni así va usted a prosperar, le dije. No son oraciones mágicas. La prosperidad no viene así, la que viene de Dios. Ahora, si tú quieres la otra así, sin compromiso, sin nada, pues llámale a la línea psíquica de Walter Mercado y vas a ver que te bendice re bien ese. No, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, fíjate, tú prosperarás si obedeces y haces los mandamientos de Jesús. Una vez que tú obedeces la palabra, como dice ahí en Proverbios, que dice los pensamientos y los dichos de los sabios que te pueden llenar de inteligencia, de prudencia, de sabiduría, de cordura. Si tú actúas con cordura y con entendimiento, te va a ir bien. Fíjate que estaba viendo un programa deportivo antenoche y estaban hablando de los premios a los mejores deportistas. Y ganó al mejor futbolista, lo ganó, creo que fue un italiano. Pero había un francés, ¿se acuerdan del cabezazo? Mire, todos saben de eso, del cabezazo, de Zinedine Zidane. Fíjate, eso es lo que se recuerda de él. Mira, tenía una carrera impecable. Él debió de haber recibido ese trofeo como el mejor jugador, pero quedó en segundo lugar. Y las votaciones decían que la razón del por qué no recibió el primer lugar, ¿por qué crees? Por el cabezazo que le dio. Fíjate nomás, manchó su carrera deportiva. Y ese premio iba acompañado de un chequezote de este tamaño, quién sabe cuántos ceros. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios, hermanos, que hace sabio al sencillo. ¿No es cierto? Si tú te conduces en obediencia con Dios, obedeces la palabra de Dios, mira, la sabiduría, hermano, fluye en tu vida. Y hacemos las cosas mejor. Vas a hacer mejores tus negocios. Te van a transar menos. Porque la sabiduría, ahí está. La inteligencia, eso es lo que significa Salomón. Hazlo con inteligencia, con sabiduría. Porque esta es la prosperidad de Dios. Como consecuencia te viene. La número 4, Jueces 17. Está atrasito.
Josué, Jueces, capítulo 17. En el versículo número 3. Jueces 17, 13. Dice así: y Micaía dijo, fíjate, este era de los de fe, de los de la confesión positiva. Y Micaía dijo, ¿qué dijo? Ahora sé que Jehová, fíjate, él está hablando en futuro, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Otra vez ahí aparece la palabra prosperar. Bien, este hombre Micaía, así se llamaba, creía que Dios lo iba a prosperar. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos creen que Dios los quiere prosperar? Los demás no creen. A ver, ahí va otra vez, una segunda oportunidad. Agárrala ahorita, si no, no va a ser prosperado. Ese era con doble, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí quieren o creen que Dios los va a prosperar? Muy bien, también Micaía lo creía, fíjense. Pero viene una pregunta: ¿la prosperidad le iba a venir nada más porque sí? ¿Porque lo creía, lo confesaba y lo recibía? ¿Qué hizo Micaías para creer que Dios lo prosperaría? ¿Saben lo que hizo? Vean el mismo capítulo en el versículo 2. Dice, en el 1, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, robados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. ¿Qué hizo? Robó. Era un ladrón. Fíjate, no, este ejemplo está, pero sí, está buenísimo. ¿Qué hizo Micaías? Que aún así pensaba que Dios lo iba a prosperar. Era un ladrón. Versículo número 3 al 5. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Estaban como en un toma y daca. Versículo 4. Mas él le devolvió de nuevo el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Era ladrón y era idólatra. Tenía un montón de dioses allí, de imágenes, de monos y figuras y quién sabe cuánta cosa dentro de su casa. Y aún así él seguía creyendo: Dios me va a prosperar. ¿Cuántos cristianos así viven? Ay, yo no tengo un mono ahí de ídolo, pero sí puede tener otros ídolos. Acuérdese que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Puede ser el dinero, puede ser una persona, puede ser su trabajo. Ay, hermano, claro. Es que yo soy muy aficionado a mi trabajo. Sí, tanto que te olvidas de Dios, de tu esposo y de tus hijos. Eso es un ídolo. Ay, por eso no me gusta venir aquí. Porque aquí le dicen a uno, hay puras pedradas. Dicen. ¿Qué más hizo Micaía? Era ladrón, idólatra, y aún así creía que Dios lo iba a prosperar. Fíjate, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ladrón, idólatra, y hacía lo que le daba su gana. Como usted comprenderá, en aquellos días dice la Biblia que no había rey. Miren, hay cristianos que van a las iglesias, pero hacen lo que les da su gadarena gana. ¿Se acuerdan de eso? Hacen lo que les da su gana. No obedecen a Dios.
no se sujetan. Y aún así confiesan como Micaía. Y dijo, ahora sé que Jehová me prosperará. Fíjense, él estaba convencido que Dios le iba a prosperar, a pesar de ser ladrón, idólatra y violador de la palabra de Dios. Pero ahí no queda la cosa. Versículo 13. No, en el versículo, sí, en el 13, brincándonos un poco algunos textos. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Fíjese, él creía que lo iba a bendecir, a prosperar Dios, a pesar de que era ladrón, a pesar de que era idólatra, a pesar de que hacía lo que le daba su gana, y finalmente porque tenía su levita y su sacerdote de cabecera, porque contrató, porque corrompió a un ministro de Dios ofreciéndole dinero. Ahora fíjate, la palabra que usó Micaía, ahora sé que Jehová me prosperará, es la palabra hebrea yatab. Él usó esa palabra cuando dijo, ahora sé que Dios, yatab, me prosperará. El problema, repito, con las traducciones es que nada más en el español es la única palabra que hay, prosperar. Por eso parece como que es lo mismo, pero tiene diferentes palabras y diferentes significados, obviamente. Entonces cuando él dice, ahora sé, estoy convencido, porque, bueno, aunque sea ladrón, ay, ¿quién no roba? Idólatra, ay, ¿a poco? A ver, el que esté sin pecado tiene la primera. Y son los que la pasan diciendo así. Y aún así dicen, Dios me va a prosperar, Dios me va a yatab. ¿Qué significa yatab? Significa hacer bien. O sea, Dios me va a hacer bien a mí. También significa hacer feliz. Dios me va a hacer feliz. También significa hacer exitoso. Ay, Dios me va a hacer un hombre exitoso. También significa hacer próspero. Dios me va a hacer un hombre próspero. ¿De veras? ¿Pero de dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es que una persona llega a engañarse de tal manera y a creer que Dios lo va a prosperar a pesar de hacer lo que hace. Alguno puede decir, a lo mejor por ahí, y decir, bueno, pues yo no soy ni un santo. Hay hermanos así, ven pastor, yo no soy un santo. Entonces, ¿qué eres? ¿Un diablo? Yo no soy ningún santo, pero a mí Dios me ha prosperado. A ver, espérame. Ahí hay una contradicción media extraña. Tú no eres un santo, entonces eres un demonio. Pero aún así Dios te ha prosperado. ¿De veras fue Dios? ¿O empujaste por ti mismo? Porque Dios no puede bendecir una conducta que Él reprueba. ¿Estamos o no? Entonces, él pensaba que Dios le iba a hacer el bien, lo iba a hacer feliz, exitoso y próspero, a pesar de ser un ladrón, a pesar de ser un maldiciente, a pesar de ser un idólatra, a pesar de ser un desobediente de la palabra de Dios, que hacía lo que le pegaba a su gana y que además era corruptor de ministros. ¿Ustedes creen que Dios lo iba a prosperar? Escuchen bien, hermanos, porque esto tiene mucha más seriedad de la que podamos imaginar. Efectivamente, Dios nos quiere bendecir y prosperar. Pero escuchen bien, hermanos, no es nada más porque lo crees y porque lo deseas. No. Acuérdense que la prosperidad no viene por desearla, sino por hacer. ¿Hacer qué? Todo esto que estamos enseñando ahora. ¿Ah? Número 5, Salmo 122. Ya tienes un buen tema para ocuparte durante todo el 2007, ¿no crees? Fíjate nomás. Esto tienen que volver a escucharlo, ¿eh?
Salmo 122, versículo número 6. Dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sean prosperados los que te aman. ¿Los que aman a quién? A Jerusalén. Véanle bien. ¿De quién está hablando? ¿Estamos? Ok. Jerusalén, ¿qué es la ciudad de Jerusalén? ¿No es la ciudad del rey? ¿No es la ciudad del Hijo de Dios? ¿Estamos o no? Ahora, fíjate lo que dice, vamos a retomarlo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, o sea, a Jerusalén. Ahora, Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, en este caso, pues es la ciudad de Jesús, ¿sí? Es el lugar de la morada, es el lugar de la morada donde está el templo, donde el templo había sido construido por Salomón, un templo majestuoso. Después fue destruido. Ahora, ¿dónde es la morada de Dios? La iglesia. Sí, que somos nosotros, está bien. O sea, la iglesia somos nosotros. Ahora, fíjate bien. Podemos hacerle una aplicación así. Los que aman la iglesia, ¿sean qué? Y pues la iglesia somos nosotros. Es el lugar donde nos juntamos todos. No es un lugar así físico, sino es cuando todos nos reunimos, adoramos a Dios, recibimos la guía de Dios, estudiamos la palabra de Dios, tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con Dios. Es un lugar al cual Dios ama. Escúchame bien, si tú no amas la iglesia, si tú no amas tu iglesia, tu congregación, a los hermanos, no puedes esperar prosperidad. Ahí va, fíjense. Otra vez, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Aquí la palabra que se usó para prosperados es la palabra hebrea shalab, con B grande, B chica, shalab, que significa estar tranquilo. ¿Cómo es estar tranquilo? Tranquilo, ¿sí? En paz. Significa seguro. Significa estar bien. Ahora, escúchame bien. ¿Esta promesa es para todos? ¿Viene a todos? No, sino para los que aman Jerusalén, la iglesia, y piden por la paz de Jerusalén literal y de Jerusalén celestial, que es la iglesia, y que con su vida guardan la paz. Pero si tú, hermano, mira, es que, lo voy a decir, hay algunos que hasta se ponen picudos con los hermanos Ujieres. Con aquel no se ponen picudos. A veces nomás le ven el tamaño y dicen, no, este no. Pero algunos de ustedes son medios mala onda, son medios mal educados. ¿Por qué les dicen, mire, por favor, siéntase acá y que quién no sabe quién soy yo? Aquí tenemos un olvidadizo. Le dio Alzheimer. No sabe quién es, se le olvidó. Necesitamos amar, hermanos. Fíjate, cuando los israelitas en el tiempo de Jeremías fueron llevados al cautiverio a Babilonia, Dios le dio una palabra a Jeremías y le dijo: diles esto, que amen la ciudad a donde son deportados, porque en su paz tendrán ellos paz. Miren, tenemos que amar nuestra ciudad, tenemos que amar nuestro país, tenemos que amar todo lo que nos rodea a nosotros, ¿sí? Pero tenemos que amar la iglesia, hermanos, y pedir por su bendición.
Hay una preocupación, en el buen sentido, preocupación, no así de que, sino hay una carga, vamos a ponerlo de esa manera, en nosotros, aquí en esta congregación, porque la iglesia, esta iglesia en primera instancia funcione como tal. Y de eso va a ser la nueva serie que yo les voy a compartir a partir de enero. Pero también hay una carga y un deseo fuerte de que la iglesia de Cristo alrededor del mundo funcione como debe de funcionar, con los principios que Dios dejó. Y fíjate, yo he notado una cosa, hermano, en esa carga y en ese orar y pedirle a Dios por la paz de la iglesia, porque camine en los caminos de Dios, yo he podido ver cómo Dios me ha hecho un hombre con paz interna. A pesar de que tengo la carga, pero tengo mucha paz, soy tranquilo, ¿me entiende? Estoy seguro, y ese es un nivel de prosperidad, hermano, por desear la paz de Jerusalén. Sean prosperados, por desear la paz entre el hombre y Dios, por desear que tu familia esté en paz con ustedes, entre ustedes mismos y con Dios. Pero Pablo decía a los corintios, dice, me hice su enemigo por decirles la verdad, y a veces se lo toman mal a uno, que dice la palabra de Dios, algunos no les gusta y se ofenden conmigo. Lo único que yo deseo es que Dios te bendiga, eso es todo. Que puedas disfrutar un poquito de lo que yo disfruto como hijo de Dios, que trato de andar en sus caminos, eso es todo. Estoy interesado en ofender a nadie, aunque algunos se ofenden. Y Pablo decía, aunque amándolos a ustedes, sea menos amado por ustedes. Yo voy a seguir adelante, hermanos, orando por ustedes. Hay algunos que son fáciles de soportar, otros no. Otros son difíciles. Pero saben una cosa, hermanos, hay un compromiso. ¿Por qué? Un compromiso con Dios. Porque amo la iglesia. Por eso. Si no amara la iglesia, ay, hermanos, ¿quién los aguantaría a ustedes? No, tiene que haber algo sobrenatural, y es un deseo. Y yo pido por la paz de la iglesia. Y eso debemos hacer nosotros. ¿Quieren ser prosperados? Ahí están, hermanos, para ocuparnos. Número 6, Proverbios capítulo 11. Proverbios 11. ¿Están aprendiendo algo? Proverbios 11, versículo número 25. Dice así: el alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. Fíjate, el alma generosa será, ¿qué? Prosperada. El alma, la persona generosa será prosperada. La palabra que se tradujo prosperada aquí es otra palabra muy distinta. Es la palabra hebrea dashen, que significa, vea el significado, así literal, significa ser gordo. No, de veras, ser gordo. Pero dice el diccionario de la concordancia en el hebreo que significa ser gordo, pero metafóricamente o simbólicamente habla de ser lleno de abundancia. Habla de ser lleno, gordo, de satisfacción. Lleno, así como cuando terminas de comer, ¿qué le haces? Cuando le das el abrazo de fin de año a tu compadre que pues, no se alcanzan a abrazar porque algo o sea, estás bien bendecido, pues, estás bien bendecido. Estás bien lleno, estás bien abundante, estás bien satisfecho. Pero fíjate lo que significa lleno de lo mejor del trigo, del vino y del aceite, que todos tienen su simbolismo. No puedo tener mucho en ello, ¿sí? Del trigo, alimento, bendición espiritual, vino, el gozo del Señor, el aceite, la unción de Dios.
Pero esa bendición de prosperidad viene nada más porque sí. No. ¿Porque lo crees, lo confiesas y lo recibes? No. ¿Por qué? ¿Cómo viene? La obediencia en este caso, ¿cuál es el rasgo distintivo? Generosidad. Hay algunos que ni en defensa propia disparan. Algunos de ustedes tienen severos problemas, hermanos. De veras, no son generosos. Ay, pues no tengo, dice uno. Fíjate lo que la Biblia dice al respecto. Dice, pongan en la ofrenda según hayan prosperado, así dice. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, ya llegaremos ahí. Dice, que den no lo que no tienen, sino según lo que tienen. Tengo un peso. Bueno, ¿cuánto vas a dar del peso? Fíjate que la generosidad no significa, es decir, mejor dicho, la generosidad va en proporción a lo que tú tienes. Por ejemplo, si tú tienes 10 pesos y das 2, es un 20%. ¿Estamos o no? Y habla bien. Si das 5, estás hablando de un 50%. Eso es generosidad. Pero nada más tienes 10. Pero si tú tienes 1,000,000 de pesos y das 10 pesos, sí serás, hermano. O sea, no va de acuerdo con lo que tienes. Entonces la generosidad se mide en base a lo que tú tienes. Debe de ir en proporción. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Ahora, fíjate la promesa. El alma generosa será prosperada. El que saciare, ¿qué dice? Será saciado. Hermanos, cuando a algunos que les hace falta llegar a este nivel, entren en ese nivel de generosidad, ustedes no van a poder experimentar lo que dice allí, este nivel de prosperidad, mientras no haya un corazón generoso. Ahí se la van a llevar, ahí se la van a llevar. Y no van a entrar en ese nivel que Dios quiere que todos entremos. Que con la misma medida que medimos, en esa proporción, ¿ven? El alma generosa será prosperada. Ay. Entonces la prosperidad no viene por creer. Fíjate, aquí ya cambió aquí la cosa. La prosperidad no viene por creer. La otra definición que di es, la prosperidad no viene por decir. La prosperidad no viene por creer ahora, sino por hacer. Ahí es lo mismo. ¿Están notando? ¿Cómo viene la prosperidad? Por hacer. En este caso, ¿se fijan cómo todo es hacer? Obediencia, guardarte, hacer. Deuteronomio 10, versículo 13. Vámonos rápido. Deuteronomio 10, 13. Esta es la séptima. Fíjate lo que dice Deuteronomio 10, 13. Que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué? Prosperidad. Fíjate aquí qué interesante. Pero la pregunta viene otra vez la misma pregunta. Para que tengas prosperidad, y esta viene nada más porque sí. Digan todos sí o no. No. Entonces, vamos a ver el versículo 12. Fíjate. 12. Ahora pues Israel, nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y le pide Dios 5 cosas que tiene que creer o hacer. Hacer, fíjate, ahí va. Número 1, que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es temer a Dios?
es honrarlo, respetarlo. El temor de Dios te guardará del pecado, fíjate. Porque hay temor de Dios. Y no harás lo que todo el mundo hace porque tienes temor de Dios. Tienes amor a Dios, respeto a Dios, honras a Dios. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en 2 o 3 de sus caminitos. ¿En cuántos? En todos sus caminos. Número 3, que lo ames. Yo les pregunto, ¿amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? De aquí hasta el cielo. ¿Cuánto es de aquí hasta el cielo? Acuérdense de esto. ¿Tú amas a Dios? No por cuánto lo amas, dices que le amas. La medida real de amor que tú y yo tenemos a Dios es en la medida que obedecemos sus mandamientos. Si me amáis, dijo Jesús, guardaréis mis mandamientos. Entonces tú puedes decirle a Dios, te amo, te amo, te amo, y no hacer, y no es verdad. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto amas a Dios? No, ¿amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? La medida en que tú obedeces. Eso es la verdadera medida de amor que tú tienes a Dios. Entonces, ¿cuánto amas a Dios? Entonces, número 1, que temas a Dios. Número 2, que andes en sus caminos. Número 3, que lo ames. Número 4, que le sirvas. ¿Sirves a Dios? ¿Qué haces tú por Dios? A ver. ¿Qué haces por Dios? Pues usted no da chance de predicar allá arriba. Nunca te voy a dar chance porque el que predica aquí soy yo soy el pastor. ¿Cómo les voy a dar chance? Si no es un foro para darle chance de predicar a nadie. ¿Te imaginas tú ahí gerente en tu empresa y llega uno, oiga, deme chance de ser el gerente, ¿no? Pues tú, no, espérame, tú eres el mensajero. No, pero qué mala onda usted, nunca me deja ser el gerente. Pues nunca te voy a dejar ser el gerente. No, hermano, yo no estoy aquí para darle chance a nadie a predicar. Es que algunos así vienen y me dicen, no, ya me voy de aquí. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Nunca da chance de predicar. Pues vete. Nunca te voy a dar chance de predicar. Este es mi trabajo y quiero hacerlo bien. ¿Tú le darías chance ahí a que manejaran tu negocio a cualquiera que llegara ahí? No, pues no, ese sí tiene convicción, dice no. Pero sirves a Dios, mira, cada una de estas cosas es un tema, no puedo detener en todos. ¿Qué más? Que sirvas a Jehová, pero lo ames y lo sirvas de todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y número 5, que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Fíjate, déjame decirte algo aquí bien tremendo. La palabra que se tradujo por prosperidad aquí es la palabra hebrea Tov, T-O-V grande, que significa hombre bueno, significa mujer buena, significa tesoro. Pero ¿qué hay en un tesoro? Cosas buenas, ¿no? Y valiosas. Significa ser mejor persona. Significa ser acertado. Significa ser y estar contento. Y también significa ser y estar dichoso. Ahora, fíjate lo que te da temer a Dios, andar en sus caminos, amarlo, servirlo con todo tu corazón y guardar sus mandamientos. ¿Qué te hace? Una mejor persona. Te hace un mejor marido, maridos. Te hace una mejor mujer, mujeres chismosas. Te hace mejor ser humano, más sensible, más generoso, más comprensible, más tierno.
¿Te hace mejor papá? Y los hijos dicen, sí. ¿Te hace mejor trabajador, empresario, comerciante? ¿Están entendiendo? Te hace mejor ser humano. Shh. Tremendo es esto. Yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso? Vamos sobre el penúltimo. Jeremías 22, 21. Jeremías 22, 21. Fíjate, este está tremendo, ¿eh? Jeremías 22, 21 dice: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Ay. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Wow. Yo quiero que noten. Dice que Dios dice, hablándole a Israel, te hablé en tus ¿qué? Prosperidades. Mas dijiste, no oiré, pero estaban prosperados. Fíjate. Porque desde tu juventud nunca oíste mi voz y estaban prosperados. A ver, explíqueme eso, pastor. Es bien simple. Ahí va. Prosperidades viene de una palabra diferente, que es la palabra shalba, con B chica. Shalba, que significa, escuchen, falsa seguridad, falsa paz, falsa abundancia y falso descanso. Estás en tu falsa prosperidad. ¿Crees que el dinerito que tienes ahí, no me digas, en tu falsa seguridad, en tu falsa paz? Y Dios te habla y te habla, no te metas con ese hombre, no toques eso. Y tú, es que estás bien bendecido y no oíste mi voz. Pero escúchenme bien, yo espero que nadie haya como estos que dice aquí, que están en una falsa paz. Eso es común en el mundo, pero desgraciadamente hay cristianos que están así, en una falsa paz, una falsa seguridad, están engañados en una falsa prosperidad, a pesar de que vienen a la iglesia, pero no le oyen a Dios, no le hacen caso, no oyen su voz, por lo tanto, no son bendecidos. Y es una falsa prosperidad. Nada más que se te ponche la llanta y vas a correr. ¡Pare! Vamos a orar por ti, porque la Biblia dice que si alguien pide una oración, pues pero la oración no va a arreglar todo lo que tú estás provocando, porque ahorita estás prosperado, no te falta nada, estás bien, según tú. Y Dios te ha estado hablando, y no haces caso. Cuidado, es una falsa prosperidad, es una falsa paz y una falsa seguridad. Porque todo eso, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades y den con ímpetu contra aquella casa, se va a caer, y grande es su ruina, dice la Biblia, dijo Jesús. No, hermanos, yo quiero, y todos debemos anhelar ser prosperados, pero vamos a oír a Dios, vamos a obedecer a Dios. Entonces estaremos con una seguridad real y verdadera, con una paz real y verdadera, con una fortaleza real y verdadera, seguros en Cristo, seguros en el Señor. Y finalmente, la última, tercera de Juan, versículo 2. Vamos rápido, tercera de Juan, está casi hasta el último. Fíjense, las primeras 8 están en el Antiguo Testamento, y solo en el Nuevo Testamento, en tercera de Juan, versículo 2, aparece esta palabra, fíjense, prosperidad. Qué interesante. Dice así, voy a leer, tercera de Juan 2. Amado, dice,
Y se refiere a un cristiano llamado Gallo, con Y. Amado, le dices Juan al cristiano Gallo. Yo deseo, le dice, yo deseo, y es un deseo que todos podemos tener, pero hay ciertas cosas aquí interesantes. Yo deseo que tú seas prosperado. Digan prosperado. Fíjate lo que le dice Juan a Gallo, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok, la palabra que aparece aquí por prosperar, prosperado, es eudo. Así, nada más que esto ya es en griego. Eudo, con doble O. Y solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces en Corinto, a la carta a los Corintios, en Romanos y aquí. Eudo. Significa viaje próspero, sin sobresaltos de ladrones. Pero la frase en todas las cosas habla de 3 niveles. Escuchen, habla de salud física, prosperidad física, habla de salud espiritual, prosperidad espiritual, y habla de salud en las cosas materiales, es decir, en las necesidades básicas como comida, vestido, techo, etcétera. Sin embargo, en el término griego hay un énfasis primordial en la prosperidad física, la salud física, y la salud, la prosperidad espiritual. Y esto, hermanos, y termino con esto, va de acuerdo con lo que dijo Jesús. Buscad primeramente, en primer lugar, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y ese es el bienestar, la prosperidad espiritual, riqueza espiritual. Dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Este es bienestar material. ¿Estamos o no? Entonces, concuerda perfectamente también con lo que dijo Jesús. No solo de pan, lo material, lo temporal, vivirá el hombre, sino de toda palabra, y eso es lo espiritual, lo eterno, que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios anhela, desea, quiere prosperarnos, pero en este sentido que hoy hemos estudiado. Y el énfasis jamás ha sido, ni fue, ni es hoy, ni será mañana, lo material. Nunca. Aunque el falso evangelio de la prosperidad lo quiera hacer creer a muchos cristianos. No, el énfasis es la prosperidad espiritual. ¿Cuántos quieren eso? Porque lo demás, comida, vestido, casa, lo demás, ¿qué? Nos va a ser añadido, hermanos. Porque Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas antes que se las pidamos. Entonces nuestra búsqueda es de lo espiritual. Nuestra prosperidad, hermano, antes de pedirle una casota, pídele que te cambie el corazonzote. Ay, ese corazón que te desvía todo. Señor, dame sabiduría. Prospérame en sabiduría. Qué diferente, hermanos. Después de esto, con todo el deseo de mi corazón, como le dijo Juan a Gallo, deseo que seas prosperado. Yo deseo, es un anhelo genuino, que sean prosperados ustedes. Y yo sí les puedo decir, con esta base bíblica, que ustedes, si guardan y obedecen lo que está allí, ustedes van a tener un feliz y próspero 2007. ¿Cuántos lo quieren? Vamos a hacer. ¿Qué les parece? Pónganse de pie y vamos a orar. Levanta tus manos a Dios. Aleluya. Gracias, Señor.
Padre, te damos gracias. Somos tus hijos, entendemos tu palabra, entendemos tu voluntad, Señor. Podemos discernir tu voz. Nos has hablado hoy. Entendemos, Señor, creemos que tú nos quieres bendecir. Pero hay muchas maneras en las cuales tú nos prosperas. A veces es con un empujón. A veces aún vamos a derramar lágrimas, pero debemos de saber que tú estás detrás de todo. Que nada sucede si tú no lo permites, Señor. También puede ser obedeciendo tu palabra, como Josué, como José, como tantos hombres. A veces, Señor, nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que tú nos prosperarás, así como Micaías, a pesar de que era un ladrón, idólatra y corruptor. Pero así no vendrá la prosperidad. La prosperidad viene cuando nosotros guardamos y caminamos y andamos en integridad, en rectitud, en justicia. Padre, en el nombre de Jesús, prospera a tus hijos, Señor. Pero como está en la Biblia, como tú lo has escrito ahí en tu palabra, Señor. Y en nuestra parte está el hacer. No solamente oír, sino hacer. Queremos obedecer, Señor, y hacer tu palabra. Queremos prosperar, Señor. No la prosperidad del mundo. Esa es engañosa, pasajera, es mentirosa, centrada en lo material. No, Señor. Queremos un mejor año. Mientras que el mundo se caiga en pedazos, nosotros iremos de gloria en gloria, creciendo, dando un paso más arriba, dando un paso más allá, caminando en obediencia, en humildad contigo, Señor. Que tu palabra prevalezca, Señor, en todo este año que viene. Yo encomiendo a tus hijos, Señor, a la gracia, a la palabra de tu gracia. Que tus ángeles, Señor, nos guarden. Guárdanos, Señor. No queremos ofenderte. Queremos reflejar tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, en esa medida, Señor, seremos prosperados y bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.